Bueno, hola, hola, sean todos bienvenidos. Estamos en el grupo Pequeño Rebaño con tus hermanitos acá y vamos a tratar un tema un poco difícil. Vamos a hablar de lo que es la guerra y por qué hay guerras. La humanidad siempre ha tenido guerras y todo el tiempo hay guerras. Ahora mismo los ojos del mundo están puestos en lo que pasa en Israel y lo que pasa en Gaza, más específicamente, entre Israel y Gaza y sus alrededores. Jesús en una ocasión le preguntaron sobre el divorcio, sobre por qué Moisés permitió dar carta de divorcio. Y la respuesta de Jesús fue que Moisés permitió dar carta de divorcio por la maldad que había en los hombres. Y esa es la razón. Bueno, de manera simple, se podría decir que esa es justamente la razón por la cual hay guerras. La guerra tiene mucho que ver con el miedo, con el temor. También tiene que ver con la ambición. Casi todas las guerras o la mayoría de las guerras tienen un aspecto territorial. La mayoría de las guerras cuando son entre más de un país tienen un aspecto territorial. Pero curioso, casi siempre las guerras suceden entre países, entre naciones. Entonces uno se puede preguntar, ¿por qué casi siempre las guerras suceden entre naciones? Y cuando no suceden entre naciones, pues sería lo que llamamos una guerra civil. Entonces tienen un carácter nacional, de todas maneras. O sea, tienen un carácter nacional. Bueno, porque las guerras son un fenómeno político, es lo que son. Las guerras son un fenómeno político. Para que haya guerra, tiene que existir poder político. Y ese poder político, por lo regular, se va a representar en estados, principalmente estados, dígase reinos, es decir, naciones que están gobernadas por un grupo de personas, por lo regular con alguien a la cabeza, o en facciones nacionales, es decir, en facciones que están lideradas por grupos de personas con normalmente una persona a la cabeza. El, Algo que a mí me llama la atención, y yendo a la Biblia, es que si nosotros nos fijamos en la historia, por ejemplo, del pueblo de Israel, vamos a notar que el pueblo de Israel, es decir, los hijos de Jacob, que llegaron a Egipto por su pie en paz, ¿verdad? Y salieron de Egipto por su pie sin levantar espada. Habiendo salido de allí, comenzaron a conformarse como una nación. Y en un momento determinado, cuando empezaron a volver a tener una identidad como nación, fue cuando surgió la guerra. La primera guerra de los israelitas, después de haber salido de Egipto específicamente, a eso me refiero, esa nación ya grande que salió de Egipto, que ya no eran solamente esos 12 hijos con sus hijos, ¿verdad? Y esa familia extensa, pero no tan extensa, sino ese pueblo ya, esa nación, que fue, como le digo, con los amalecitas, inmediatamente comenzaron a hacer eso, comenzó esa batalla con los amalecitas. Y luego de esa batalla que tuvieron, donde se comienza a reflejar que estos somos nosotros y aquellos son ellos, ¿cierto? Es cuando se conforma o se organiza el primer gobierno de los israelitas. El primer gobierno de los israelitas se conformó con el caudillo, que en este caso fue Moisés, por consejos de Yetro, su suegro. Si ustedes se fijan, si nos fijamos en las escrituras, vamos a encontrar que Yetro es el que le aconseja a Moisés formar gobierno. Cuando decimos formar gobierno es que ya no es solamente este personaje que guía al pueblo como líder, sino que conforma una estructura de gobierno. ¿Qué le dice Yetro? Dice, no juzgues tú solo al pueblo, sino que delega esas funciones en personas que sean jefes de 1000, jefes de 100, jefes de 50. Eso es la conformación de lo que hoy llamamos un gobierno nacional, una estructura política que siempre va a tener de la mano una parte militar. ¿Por qué los estados siempre tienen de la mano? ¿Por qué los núcleos políticos siempre tienen de la mano una parte militar? Porque la concesión de identidad nacional, de identidad de un reino, de un gobierno,
viene dada por el control o por el uso supuestamente legítimo de la violencia. Por eso siempre hay un carácter militar. Por lo tanto, sintetizando lo que hemos visto hasta ahora, para que haya guerras, tienen que haber gobiernos. Y gobiernos que identifiquen uno o varios territorios como suyos o deseados, ¿verdad? Suyos o deseados, es decir, suyos o por conquistar. Y que tengan un líder visible y claro y una estructura de gobierno, en la cual tiene un carácter político y militar, es decir, de las ideas, de cómo se administran las cosas y de cómo se administra el uso de la fuerza. Ahora, pongámonos a pensar, de todo lo que estamos acá, que somos de diferentes naciones de Latinoamérica, ¿cuál de nosotros, de lo que está aquí, su nación, su país, no es fruto de un acontecimiento violento? A ver, ¿alguno de los que estamos aquí, su nación no es fruto de un acontecimiento violento? ¿No? Ok. Por lo regular, lo normal es que las naciones son el fruto de un acontecimiento violento. Y ese acontecimiento violento viene dado porque hay fuerzas políticas, grupos políticos que se oponen a otros. Es decir, personas que se abrogan o se le abroga autoridad y tienen una estructura a su alrededor de autoridad que se opone a otra estructura de autoridad. Esa otra estructura puede ser otro grupo político dentro del mismo territorio, como puede ser otro grupo político incluso fuera del territorio, pero que controla el territorio de la que pasó a ser tu nación. Es decir, tu nación, el lugar donde tú vives, fue conquistado pero nunca te van a, no regularmente se dice que se fue conquistado. Fue conquistado, pero claro, te dicen que fue liberado. Ok, tu nación fue liberada. Y tu nación, acá, tu nación fue liberada. Y tu nación fue liberada. Tu nación fue liberada. Tu nación fue liberada. Tu nación fue liberada. Y tu nación fue liberada. Todas las naciones son liberadas. ¿Cierto? Bueno, esa es la narrativa. ¿Por qué digo narrativa? Porque esa es la narrativa de los que vencen. Los que vencen, los grupos políticos que vencen, son los que liberan a las naciones. ¿De quiénes? De los grupos políticos que pierden. Bien, eso es lo que se llama en política, aunque viene de otro, viene de algo más antiguo, viene de las civilizaciones antiguas, pero en este tiempo, ese término que voy a decir se usa para definir esto que estoy diciendo. Se llama el mito fundacional. Todas las naciones tienen un mito fundacional. Así se le denomina. Mito fundacional. Que justifica su existencia. Justifica su existencia hablando de aquellos de los que nos liberamos, etcétera, etcétera. Es decir, unifica a la nación sobre esta idea para que sea de alguna manera leal al poder político que finalmente gobierna. Bien, entonces, esa es la razón por la que hay guerras. Porque los poderes políticos se contradicen. Ahora, ¿por qué los poderes políticos se contradicen? Los poderes políticos no son cosas. Y los estados no son cosas tampoco, sino que son grupos de seres humanos. Bien, entonces, el presidente de tu nación, o el presidente, o el líder, o el rey de la nación, que tú consideras que es contraria a la tuya, y eso en tu caso existe, ¿verdad? Esos líderes son personas, igual que todos nosotros, son seres humanos. Aunque nosotros en la concepción de la política a veces los deshumanizamos en el discurso, realmente siguen siendo humanos. No son, como se dice, su investidura, ¿verdad? No, son seres humanos. Y muchos de ellos incluso ya nacieron ya dentro de estas estructuras y simplemente fueron acumulando o tomando poder y se pusieron en una posición de poder. Pero, ¿por qué? Porque somos seres humanos. Entonces,
Si nosotros queremos ver, por ejemplo, en el caso de esta guerra en particular, que llama la atención de nuestros medios de comunicación y de nosotros tanto en este momento, y queremos más o menos entender qué es lo que está pasando, es algo muy simple. Somos como niños. Somos como niños chiquititos, como niños pequeñitos, que nos peleamos por una pelota o nos peleamos por algo que está ahí, ¿verdad? Y después nos abrazamos y nos queremos y nos empujamos y hacemos todo esto y todo en ignorancia. Todo en una gran y absoluta ignorancia. Eso es lo que está pasando. Los palestinos, por ejemplo, en el caso de esta guerra particular, los que están en la franja de Gaza, Hamas, ¿verdad? Como se le dice, Hamas, la Yihad Islámica, etcétera, son como niños peleándose con otros niños que son la FDI, la Fuerza de Defensa de Israel, el gobierno de Israel, etcétera, etcétera, que son como niños sufriendo la influencia de otros países y potencias que están alrededor, todos ignorando lo que está sucediendo. No saben realmente qué es lo que pasa. Ignoran. Y cuando nosotros caemos en todo esto, nosotros estamos ignorando también. Imagínense usted ser Dios, ser Jesucristo. Pongámonos en el lugar de Jesucristo. Y ahora miremos a la tierra y vemos a estos niños ignorantes peleando, matándose unos a otros. Es algo muy triste. Es algo muy triste. Es algo muy feo también. Y es algo que a veces pareciera como que no está en las manos de uno y como casi como que si no tuviese remedio. ¿Cierto? Pero Cristo sabe que ellos son ignorantes y sabe que somos como niños, que no saben dónde van. No sabemos lo que estamos haciendo. Vivimos bajo un engaño, es decir, este mundo vive bajo un engaño, el engaño del enemigo, el engaño de Satanás. Satanás, es decir, el enemigo, es el que motiva los estados, el que existan esos estados y el que existan estos poderes políticos. Sí, um, el modelo de Dios es un modelo de Dios gobierna a los hombres y los hombres le obedecen por amor. Ese es el modelo de Dios, en libertad. El modelo del que nosotros hemos aprendido, que nos ha enseñado Satanás, en el que hemos sido engañados, es el modelo de estos niños ignorantes que quieren las cosas de los demás o que tienen miedo de los demás. Gaza, tal como nosotros la conocemos, va a desaparecer. Va a desaparecer como nosotros lo conocemos. Como lo hemos conocido hasta ahora, va a desaparecer. Si allí queda algo, va a ser poco. Eso va a ser totalmente destruido. ¿Y por qué va a ser totalmente destruido? Porque los israelitas, el gobierno de Israel, ahora le tiene un verdadero miedo y terror a Hamas, a la Yihad Islámica, a los que hicieron el acto del pasado 7 de octubre. Le tienen mucho miedo. Y como le tienen mucho miedo, mucho miedo, Gaza va a dejar de existir como lo conocemos. Porque lo que le está moviendo al Estado de Israel es el miedo. Mucho miedo. Y ese miedo lo que dice es o ellos o nosotros. Es decir, fueron, como muchos de nosotros, vencidos de lo mal. Jamás, y muchos, no nos vamos a engañar, muchos palestinos que apoyan a estos grupos, también, así como muchos israelíes apoyan a sus fuerzas armadas, ellos también fueron vencidos de lo mal y han sido engañados por el mismo engañador, que lo tiene a todos matándose unos a otros por el engaño. Y ellos han sido engañados al punto de creer que tomar venganza yendo y eliminando físicamente a los israelitas es un logro de la vida. Es un logro de la vida, es un logro incluso de prestigio.
porque algunos de esos jóvenes engañados, cuyos líderes viven en palacios en Qatar, no viven en Gaza. Los líderes de Hamas viven en Qatar, rodeados de lujos, no en Gaza. Pero ellos también están engañados, los líderes. Y esta cadena de engaños, muchos de esos jóvenes llaman a sus familiares y le dicen, he matado, mamá, maté a 10 israelíes. Tu hijo mató a 10 israelíes. Con orgullo, por el engaño. Pero de la misma manera, los soldados israelíes van a llamar a sus madres y a decirles, mamá, eliminamos a 20 gazatíes. Con orgullo también. Y en este caso, sobre todo movido por el miedo. Todos tienen miedo en realidad. Todos están llenos de miedo. El que no tiene, si no tuviese miedo, no estuviera pasando nada de esto. Porque ese miedo es parte del truco, de la receta del enemigo, para hacer que nosotros nos hagamos daño los unos a los otros, para hacer que haya rencor los unos a los otros. Todo el propósito de Satanás allí se cumple. Primero, que las partes se odien y que busquen vengarse los unos de los otros, que se tengan miedo los unos a los otros y que efectivamente se aniquilen los unos a los otros, que se quiten las cosas los unos a los otros. Porque les digo algo, lo que sucedió en este momento, nosotros vemos que ahora Israel, señores, Israel va a ocupar parte de Gaza, pero no es solo que va a ocupar, es que hay parte de Gaza que ya no va a formar parte de Gaza. Pero por varios días hubieron varias comunidades israelitas que fueron parte de Gaza. ¿Ustedes sabían eso? ¿Se habían dado cuenta de ello? Claro, por casi una semana o más, hubieron varias localidades dentro de lo que hoy es Israel que fueron parte de Gaza, porque hubieron combatientes de Gaza que tomaron aldeas, tomaron localidades. Y cuando un ejército toma una localidad, esa localidad está en manos de la nación de ese ejército. Y las fuerzas de Israel duraron un tiempo en combate con esas fuerzas hasta lograr sacarlo. Es decir, que los gazatíes quieren quitarle la tierra a los israelíes. Y los israelíes ahora les van a quitar la tierra a los gazatíes. La vieja guerra por territorio, el engaño de Satanás, el quitar las cosas a los demás. De lo cual de ello vemos mucho y ese engaño se filtra en la Biblia que nos llegó hasta el día de hoy. Y se justifica también. Pero ese no es el tema. El asunto es este asunto del engaño. Entonces, ¿cómo debemos nosotros de mirar a estas personas? A los de un bando y a los del otro bando. ¿Cómo deberíamos de mirar? Bueno, Por misericordia. Sí, con misericordia. Tal vez deberíamos de mirarlo desde el punto de vista de Jesús. ¿Cuál es el punto de vista de Jesús sobre los que viven en Gaza, sobre los militantes de Hamas, sobre los militantes de la yihad islámica? ¿Cuál es el punto de vista de Jesús acerca de ellos? ¿El punto de vista de Jesús acerca de ellos cuál es? Es que ellos son personas que no saben lo que hacen, que deben de ser perdonadas porque no saben lo que hacen. Son personas por las que Él puso su vida. Son personas a las que Él vino a rescatar. Son personas por las que Él va a esperar hasta el último momento que sea necesario para que entren en la salvación. Son personas reservadas para salvación. Y lo mismo de las fuerzas israelíes, de la inteligencia israelí, del gobierno israelí y del pueblo israelí. Lo mismo del pueblo iraní, lo mismo del pueblo libanés, de Hezbollah. Lo mismo del pueblo sirio, de las milicias que están allí. Lo mismo de Irak. Lo mismo de Egipto. Lo mismo de Jordania. Lamentablemente, todos lo están pasando mal. Porque el que tiene odio en su corazón, o el que tiene miedo en su corazón, o las dos cosas, está muy mal. Está pasando muy mal. Porque está mal por dentro y además está atemorizado y sin saber qué le depara el futuro. Puede que esté ansioso incluso. Pero en este momento, en lo físico, lo que peor lo está pasando son los gazatíes y los soldados israelíes que están allí dentro de Gaza. Pero sobre todo los gazatíes, porque están sus familias. O sea, están recibiendo, sus familias están siendo desplazadas, atacadas, masacradas, etcétera, etcétera, en este momento, ahora. Bien.
Ahora, eso es lo que está sucediendo ahora. Pero, lamentablemente, de estas personas, lamentablemente, ¿cómo lo diría? Lamentablemente les ha tocado sufrir estas cosas. Lamentablemente, no podemos, nosotros, poca cosa podemos hacer. Y si pudiéramos hacer algo es darle palabra. Por cierto, en Gaza hay cristianos también. Es darles una palabra de aliento, es darle a acogerlo. Porque, menciono esto antes de terminar lo de Gaza, porque la situación de ellos es muy difícil. Nadie quiere a la gente de Gaza. Nadie quiere a la gente de Gaza. Eh, Se supone que son los israelíes los que no quieren a la gente de Gaza. Se supone, ¿verdad? Pero en Egipto no quieren a la gente de Gaza. En Egipto no quieren a los gazatíes. En Jordania no quieren a los gazatíes. De hecho, en Jordania, los que viven allí, que son palestinos, los palestinos que viven en Jordania a día de hoy, no se les ha querido regularizar su situación y son tratados como parias. En Jordania ya se dijo que si entran gente de Palestina, van a declararle la guerra. Entonces, nosotros vemos, por ejemplo, que en el Líbano está el grupo Hezbollah y ellos apoyan a Hamas, pero no quieren a los palestinos. No los quieren allí. No los quieren. Allí hay algunos palestinos que viven en campamentos en condiciones paupérrimas, son maltratados. Y ustedes dirán, bueno, ¿y dónde los quieren? A los gazatíes nadie los quiere. Esa es la situación en la que vive ese pueblo. Los que supuestamente los defienden, no los quieren. Por eso la frontera de Rafah en Egipto está cerrada. Por eso tuvo que esperar 3 semanas para que dejaran salir por esa frontera a gazatíes con doble nacionalidad, que fueron los cientos que ustedes escuchan en la noticia que salieron en estos días, salieron cientos, de un lugar donde hay millones de personas que están siendo bombardeados constantemente. Salieron unos 300. Son gazatíes que tienen otra nacionalidad, son personas que van a otros países. Y por eso se les abrió el paso. A los de allí no los quieren. Esa es la realidad. Porque la política internacional es la cosa más real que hay. Es la cosa más realista que hay. Allí no hay leyes, es la selva. Entonces, los libaneses y los iraníes quieren apoyar a los de Palestina. No, quieren destruir a Israel, que es diferente. No quieren apoyar a los gazatíes, sino destruir a Israel. No es lo mismo. Si quisieran apoyar a los gazatíes, entonces le dieran apoyo a los gazatíes. Es decir, es como estas relaciones, esta relación es así. De estos conglomerados que les menciono, es más fácil que les manden armas a Gaza a que les manden comida. ¿Por qué? Porque el interés no está en el pueblo gazatí. El interés está en quitarle la tierra al pueblo de Israel. Y diríamos nosotros, o sea, esto es la locura del ser humano en su máxima expresión, porque es la realidad. Dirá usted, oh, pero entonces en Medio Oriente el enemigo es Israel de los musulmanes. Seguro. Sí, son enemigos. Pero nosotros acabamos de ver que todavía no termina del todo una guerra en Siria. La guerra en Siria no es con Israel, aunque están en guerra con Israel también. Una guerra fría con Israel, digamos, ¿verdad? Pero allí la guerra es entre unas facciones musulmanes y otras facciones musulmanes. Pero ¿quién ha matado más musulmanes? ¿Israel, el gobierno israelí o el gobierno iraquí, por ejemplo? ¿Quiénes duraron 8 años en guerra? Fueron los iraquíes y los iraníes. Duraron 8 años en guerra. Y murió más de medio millón de personas. En Irak gasearon a los kurdos con armas químicas. En Siria, en la guerra que empezó en 2011, gasearon a los sirios, el gobierno sirio, con armas químicas. Entonces, no es que ellos tienen una unidad, sino que no quieren a Israel. Y para eso, sí se unen. Es decir, estos países viven en guerra uno con otro, es lo que quiero decir. Ellos viven en guerra uno con otros. Y sus mayores guerras no han sido con Israel. Sus mayores guerras han sido entre ellos, entre los países y dentro de los países. ¿Por qué? Por la misma razón que ha habido guerra en Europa. O sea, en Europa también hay una guerra ahora mismo.
y tenemos a una Rusia y una Ucrania que están, Europa está en guerra con Rusia, en realidad, esa es la realidad. Pero no hace mucho tiempo que hubo una guerra, tuvo la guerra de los Balcanes también. Pero bueno, si seguimos por ahí nunca vamos a terminar. El punto es, el punto es que la guerra sucede porque los que gobiernan son seres humanos. Y los seres humanos somos así. Somos ignorantes, queremos lo de los demás, tenemos miedo de los demás, ¿verdad? O sea, tememos a los demás y el miedo nos lleva a hacer el mal a los demás y la codicia nos lleva a hacer el mal a los demás y el deseo de obtener cosas y obtener poder nos lleva a hacerle el mal a los demás y como son personas las que gobiernan, y son personas, seres humanos los que están en las estructuras y todos estamos o hemos caído en ese engaño de Satanás, entonces por eso hay guerras. Y por eso Jesús no fue a la guerra. Jesús tenía seguidores. Yo no sé si de los hermanos que estamos aquí, quienes han estudiado un poquito más, o sea, todos lo hemos estudiado porque todos hemos tenido que estudiar historia, ¿verdad? Pero quienes le han prestado atención a este asunto de lo bélico, para darse cuenta de lo siguiente. Jesús en una ocasión alimentó a unas 5,000 personas, se dice, que pudieron haber sido en total unas 15 o 20,000 personas. En otra ocasión alimentó unos 4,000, que se dice que pueden haber sido unos 8 a 15,000 personas. Jesús tenía un montón de seguidores. Si Jesús hubiese querido formar un ejército para oponerse al poder establecido en Israel, lo hubiese hecho. De hecho, la gente que lo seguía, entre ellos, habían personas que estaban tratando de convertir a Jesús en un líder de una fuerza política, por tanto militar. Es decir, estaban tratando de hacer a Jesús rey. Y no sé si ustedes recuerdan, ¿quiénes recuerdan de lo que hemos hablado de por qué Jesús cruzó el mar, el lago, caminando sobre las aguas? ¿Quién lo recuerda? La multitud le seguía como, no recuerdo, pero era la multitud que le seguía, presionaba. Exacto, exacto. Jesús, eso fue en una ocasión que hizo el milagro de los panes y los peces. Entonces Jesús mandó a sus discípulos en una barca y se fue al monte a orar. Y yo digo que Jesús no se iba a orar, pero se supone que se fue a orar, ¿verdad? Al monte. Y lo que Jesús hizo fue que por otro lado bajó al lago y caminó sobre el mar para que no vieran por dónde él se había ido. Porque los que estaban allí, lo que él alimentó en el desierto, lo querían tomar para hacerlo rey. Pero ese rey era para hacerlo un rey, para tomarlo como figura política y justificarse la acción militar. O sea, la gente está buscando un liderazgo político que se conforme en un liderazgo también militar, que cree una conciencia de nación para ir a la guerra y tomar por la fuerza las cosas o liberarse por la fuerza de los que los oprimen. Entonces Jesús no vino a eso. Jesús nos mostró que ese no es el camino de Dios. Y esa es entonces también la misma respuesta que Jesús le da a Pilato cuando le pregunta, ¿verdad? Y él le dice, si mi reino fuera de este mundo, mis siervos pelearían por mí, pero aquí mi reino no es de este mundo. Es decir, Jesús permitió que sus siervos fueran esparcidos. Sus siervos tenían miedo, pero tú sabes qué pasa cuando un grupo de personas que siguen a alguien tienen miedo y ese alguien les da un discurso y los motiva hacia ir hacia la pelea, que ese miedo lo utilizan para ir hacia la batalla. Muchas de esas historias que ustedes ven de héroes de guerra y de héroes patrios son personas que estaban llenas de miedo, que estaban atemorizados y que un líder o un grupo de líderes los convenció y hizo que utilizaran ese miedo para ir a aniquilar al enemigo y para tomar por la fuerza lo que entendían y les correspondía por derecho. Eso es. Entonces, Jesús no hizo eso. Jesús permitió que fueran esparcidos. Los desanimó incluso. Les decía, voy a ir, me van a tomar y me van a llevar a la muerte. Ustedes van a ser esparcidos, así mismo lo dije. Llegará la hora cuando ustedes se van a escandalizar de mí. Es decir, eso nunca hizo un esfuerzo por unirlo para que pelear. Bien, sino todo lo contrario. Porque el reino de Dios no es de este mundo. ¿Cuáles son los reinos que van a la guerra? Los reinos de este mundo. Y tanto hay reinos en este mundo, por eso hay guerra. Vamos a dejarlo ahí porque yo creo que ya dije demasiado. ¿Dónde está la cosa de guardar aquí?